Se llama prótesis facial fija, semifija. ¿Por qué? Porque va a tener un conector no rígido. ¿Me explico la clasificación? Ese conector no rígido, el medio de unión va a ser siempre entre póntico y retenedor. Entre un póntico y un retenedor que van a estirar. Permite cierto movimiento en sentido gingivocruzal. Son intracoronales. Ese es cierto movimiento, porque ustedes las prótesis fijas van fijas. Eso no hace como una prótesis removible, que ustedes van a remover ese puente, pero eso siempre va a estar fijo. Pero va a permitir cierto grado de movimiento y solamente va a ser en sentido gingivocruzal. Son intracoronales y son denominadas las prótesis semifijas, que es la clasificación que ya vimos en las clases pasadas. Los componentes del conector no rígido o de esa prótesis semifija son este saliente que está aquí. Ustedes lo van a encontrar en los libros, en los artículos, va a ser llamado macho, clavija, riel, mel o pátex. Es el saliente que está aquí. ¿Y dónde va a estar ubicado? Siempre, pregunta de examen, en el póntico. Luego vemos esta cajita aquí. ¿Sí la ven? Y aquí en el diagrama ven que es una cajita. Eso va siempre a estar ubicado en el retenedor. Se llama hembra, caja, guía, femen o matriz. Así lo van a encontrar. Entonces, ¿qué se imaginan que ustedes que va a suceder ahí? El macho va dentro de la hembra. Oh. Rico. Esos conectores no rígidos existen de precisión, semiprecisión y de no precisión. ¿Qué es eso? Según la forma de fabricación. De precisión son prefabricados. Los componentes son maquinados y tienen una fabricación precisa. Son estos que ustedes ven aquí. Pero son costosos. Es decir, ustedes van a elaborar, van a mandar a hacer una prótesis de este tipo y les ofrece el técnico esto de precisión, eso va a ser una prótesis costosa, porque son aditamentos costosos y ya están prefabricados. Está también el de semiprecisión, que son menos precisos, son fabricados de patrones, de nylon, de plástico y son fundibles. Son estos señores que están aquí. Y está el hecho por pago, que son hechos a mano, por el técnico de laboratorio con el uso de fresadoras, que son los menos costosos y más utilizados. Si es un laboratorio que tiene una trayectoria de conocimiento de esto, porque hay laboratorios que dicen, mire, yo no manejo esto, yo no hago esto, yo no elaboro esto. Entonces son hechos por el laboratorio, técnico de tal, y son los menos costosos y los más utilizados. Pero ¿en qué caso se utilizaría eso de precisión? Para eso de... No, porque eso son formas de elaboración. Entonces, quiere pagar un poquito más porque no hay una exigencia. No hay una exigencia. Pero por eso digo, el técnico con el que se casan ustedes, eso va de boca en boca. Eso te dicen, mire, esta persona es excelente cerámica. O sea, son excelentes ceramistas que dan el toque natural del diente y eso ustedes lo ven. O sea, no porque ve la tele en Instagram, ese no. Aquí todo de boca en boca. Tiene que hacer mejor esta talla, que lindo, está lo ven y están muchos. Sí, cuando son estructuras grandes, laboriosas, y pues tienen como cobrar sus cositas. Para tú estar más cuando uno está empezando, ustedes no pueden ir con cualquiera. Cuando uno está empezando, uno pierde dinero. Hasta pone uno de bolsillo de uno. Pero le ven que usted haga su fama y que su paciente le conozca y le tenga confianza. Y que lo que usted le vaya a hacer, pues le quede bien. Porque ese paciente va a estar con usted, va a decir, ay,
necesito quedar bien. ¿Sí? Entonces, biomecánica del conector. Fíjense que todo tiene una biomecánica, ¿verdad? Biomecánica del conector. Ya dijimos que el conector es el elemento protésico que recibe y distribuye la carga oclusal y la distribuye hacia los dientes pilares. Aquí, vamos a ver. Aquí viene la fuerza, ¿verdad? Siempre debe ocurrir una deformación, porque una rigidez tan grande tampoco va a fracturar esos pilares. Entonces siempre va a ocurrir una deformación, y eso lo hablamos en la ley de Liga. Va a ocurrir una deformación. Pero ¿qué pasa? Que como nuestro elemento más frágil y vulnerable es el conector, debemos trabajar en cuanto a tamaño, ubicación, forma, para que no pase lo que pasa aquí, una fractura. ¿Sí? Entonces eso tiene una serie de características. Ese conector debe ubicarse, debe tener un tamaño y una forma ideal. Ubicación del conector. Ubicación, vamos a esto de ubicación, tamaño y forma, pero para el conector rígido. Brinqué de una parte a otra. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Hay ubicación para el conector rígido y hay una ubicación para el conector no rígido. Vamos a ver ubicación, tamaño y forma del conector rígido. Tenemos aquí, en los dientes anteriores, aquí se confunden mucho, pero hay reglas técnicas para aprenderse. En dientes anteriores y en dientes posteriores. Visualicemos el diente, ¿verdad? Sabemos que los dientes anteriores son más largos, los dientes posteriores son más cortos. Entonces, por lógica, en sentido ínguido oclusal, y lo viviéndolo así rápidamente, todos están situados en el tercio medio. Eso lo van a colocar en el examen, para que les valga 0,50. Todos, tercio medio, eso es por ahí empezando. Tercio medio, todos están en el tercio medio. El conector rígido, vamos a hablar. Bien. En los dientes anteriores, ínguido oclusal, tercio medio. Pero en vestíbulo lingual, parece que estamos hablando de dientes anteriores, y la estética va a estar ubicada un poquito más hacia el lingual. ¿Sí me explico? Está facilito, ¿verdad? Como son, estéticamente estamos hablando que en el sentido vestíbulo lingual un poquito más hacia el lingual. No hay problema. Bien. En los dientes posteriores, ínguido oclusal, tercio medio también. Pero dirigido un poquito más hacia oclusal, porque son cortitos. Si nosotros bajamos más, aquí está ¿qué? La papila interdental y todo esto vamos a tener problemas. Entonces, más ubicadito hacia oclusal, tercio medio y más hacia oclusal. Y en sentido vestíbulo lingual, tercio medio y más hacia lingual. No hay confusión, ¿verdad? Reglas mnemotécnicas. Lo que había dicho anteriormente, que va por la estética de los dientes anteriores, tercio medio, y en el sentido vestíbulo lingual, por la estética. Fíjense aquí. Mire cómo está ubicado. Los que vayan a hacer cuentas, ustedes visualicen todo lo que estoy diciendo. Si el puente es de metal porcelana. ¿Sí? ¿Me copiaron aquí? Porque si no, ¿qué pasaría? Si eso se ve, afectaría. Entonces está hacia lingual o palatina. Muy bien. El tamaño del conector. Esto es importante. Fíjense el instrumento que ustedes siempre deben tener para poder asistir para todo. El calibrador. Entonces dice que para aleaciones metálicas la dimensión
¿Por qué? Porque son más frágiles estas, ¿verdad? Y pueden fracturar. Entonces necesitamos darle mayor grosor a este tipo de conector, más ancho. Entonces aquí está desglosado, como dijo Raúl. Ronald, entendidas anteriores. Volvemos otra vez a la regla mnemotecnia. Sabemos que los límites anteriores son más largos y los posteriores son un poquito más cortos. Entonces, en dientes anteriores, ¿dónde vamos a ubicar estos tres puntos de examen, muchachos? Los estoy ayudando para eso. Dientes anteriores, ¿dónde vamos a ubicar ese cuatro? En sentido ínguibo cruzado porque es más largo. Y los 3 milímetros, ¿dónde los vamos a ubicar para que me dé 4 por 3? 15. 4 por 3, 12, ¿verdad? Los 3 milímetros en sentido vestibular, igual porque es menos ancho en sentido vestibular visual. ¿Sí me explico dónde van a colocar? No se confundan. En los dientes posteriores, como el dientico posterior es más cortico, ¿dónde me van a ubicar el 3? En sentido vestibular cruzado. ¿Y el 4 dónde lo van a ubicar? Vestibular igual. ¿Ven que estamos estudiando ya? Espectacular. En dientes anteriores deben ser más altos que anchos. En posteriores, más anchos que altos. ¡Qué confusión! No. Muy bien. Ahora aquí, el tamaño del conector, iba a preguntar ella. El tamaño, ¿no he visto Andrés? Está lesionado. Y la hermana Liliana. No, es que son. Ajá. Te dije que me acordé de la clase. Tamaño del conector de prótesis. Y ella sí le voy a hacer caso, porque ella siempre viene, la verdad. Ella está la cartuchera. Coreana. El conector debe ser más voluminoso para reducir los riesgos de fractura. No me pregunte cuánto. Más voluminoso. Entonces, ya tengo las características y la indicación, no las voy a decir aquí porque cuando ustedes estudien van a ir por descarte qué tipo de material es en cuanto a los conectores, en cuanto a ¿cómo se llama? A diseños. Eso se lo hablé en indicación y características. El conector debe ser más voluminoso, un poquito más grueso. Si es 12 milímetros y ustedes lo calibran, entonces tiene que dar un poquito más. Puede darle 16. Para que sea más fuerte, pero no me pasen de 16. Para reducir los riesgos de fractura durante la función. O sea que más de 16 estamos hablando ya demasiado. Trabajen con eso, 12, 14. Cuando miran, ya saben que si van a hacer esto, un poquito más gruesecito. Esta gente que está aquí, y Librazo, Craig y Peyton, hicieron un estudio de elementos finitos. Ese imagen que ustedes ahí es un estudio, se llama así, elementos finitos. Eso es un estudio, un análisis que se le hacen pruebas al tiempo. Eso es un estudio matemático que le hacen al tiempo. Muy bien. Ellos midieron los efectos en las modificaciones de los diseños estructurales sobre el estrés en la restauración. No entienden. Ellos midieron la forma, en resumen, la forma de los conectores. Sí, la presión siempre va a estar, porque eso es lo importante para nosotros. Siempre hay una fuerza masticatoria, una deformación. ¿Y qué vieron ellos? Ellos vieron un diseño, hicieron dos diseños. Un diseño en B, donde está la flecha, y un diseño en U. Yo siempre les digo a ustedes, en prótesis fija, nosotros hacemos todo redondeadito. Pero ojo, cuidado con el tallado de un diente anterior que tiene un lado de una forma y otro ladito redondeado. Eso es otra cosa. Pero nosotros tratamos siempre, ustedes hacen un profesional y que no quede con aristas. Si ustedes hacen una prótesis total, no quede, ustedes tienen con su dedito tocar para que no haya presión ni nada que le cause molestia al paciente. Igualito sucede en prótesis
cuando las formas son en U y sustituyeron las formas en B. Entonces, ¿qué forma hace el conector? Forma de muy bien. El conector no rígido también lo van a encontrar como semifijo, porque el hecho de que tenga este conector es el que le da la característica, la clasificación de que sea semifijo. ¿Por qué semifijo? Porque tiene un conector no rígido. ¿Por qué semifijo? Porque no tiene un conector no rígido. Tan simple como eso, porque el más utilizado es el rígido. ¿Y qué lo hace que sea semifijo? Que tiene un conector no rígido. Tan sencillo como eso. También lo van a encontrar en los libros y en los artículos que se les denomina ajuste y atache. Ya hablamos de la ubicación, tamaño y forma del conector no rígido. Ahora vamos a hablar de la ubicación de nuestro conector no rígido. La parte hembra, ¿de dónde va a estar ubicada la parte hembra? En el retenedor. La hembra en el retenedor. Entonces dice, la parte hembra no debe alterar el contorno anatómico de la corona que la contiene. Siempre debe estar por encima del hombro cervical. Fíjese, está por fuera, está invadiendo y está correcto. Siempre debe estar por encima del hombro cervical, sin lesionar los tejidos gingivales y contenida dentro de los márgenes del retenedor. Debe ubicarse en sentido lingual al punto de contacto. Esto es como por lógica. El punto de contacto siempre debe respetarse. Si estamos colocando este tipo de aditamento, pues vamos a tener problemas si nosotros hacemos una unión con el punto de contacto. Entonces, debe estar más ubicado hacia el igual, al punto de contacto. Entonces, fíjense lo correcto y lo incorrecto. Bueno, aquí dice, amerita alteraciones en la preparación. ¿Por qué? Porque está dentro del retenedor. O sea, nosotros no podemos colocar este tipo de aditamento si nosotros no hacemos una preparación en la preparación como tal. Fíjense aquí. No es colocar el aditamento y listo que se encargue el técnico. No es decirle al técnico, yo quiero una prótesis con un conector no rígido y dejarle al técnico esto. No, nosotros tenemos que tallar en esa preparación un cajón que debe tener también, ahorita les digo, unas características y unos grosores adecuados para que el técnico, porque eso lo hace el técnico, pueda meter ahí ¿qué? A la hembra.
desde la preparación va ese descanso. No crean que el técnico lo va a hacer, no. Desde la preparación va el descanso. Luego viene la resina del patrón acrílico que ustedes van a probar, que tiene esa forma que ustedes le hicieron, ese socavado, ¿sí? Y luego viene la siguiente paso que va a tener esa forma, pero tenemos que, no puede tener un piso plano, es a lo que me refiero. Tiene que tener desde el principio una forma y ahí se va reproduciendo en las partes de la estructura que ustedes vayan a usar. Entonces la hembra va dentro de la restauración. Con una correcta profundidad, con un adecuado grosor, tallando un cajón proximal a nivel de la preparación para que me quede esto así correctamente. Porque si no va a quedar un macho. Y todo lo saliente es macho. Salidos. Macho salido. Muy bien. Fíjense aquí. Ya yo hablé del tamaño y de los números en conector no, en conector líquido, ¿verdad? Este también tiene unos tamaños, unas características. Sin mucho juego. En el sentido íntimo vamos a usar de 3 a 5 milímetros de altura. Esas preparaciones tienen que ser grandes, ¿no? Altas, no pueden ser cortas, porque si no, no está indicado. Y en sentido vestíbulo visual, 2.7 milímetros de ancho. Y una profundidad de una fresa troncocónica de 1.2 milímetros. Más o menos. ¿Cómo medimos nosotros eso? Yo lo dije en clases pasadas. Ahí no le vamos a meter calibrador para saber eso. Yo les hablo a ustedes de qué, cómo nosotros calibramos esto, con una cera de unidad. Ustedes colocan eso en ese cajón dentro de la cera y con ¿cómo se llama? El calibrador, quiero decir el transportador, que tiene una línea pequeñita y esos son mis básicos, el transportador, el calibrador. Con el calibrador, ustedes colocan una cera de utilidad en el cajón, sacan la cera de utilidad y con el calibrador de punta redondeada, porque el de punta fina es para metal. Si ustedes ponen eso en esa cera, entonces no medimos nada, no tenemos que soltarse para que por eso arrancar el calibrador. Utilizamos el de punta redondeada y ahí medimos nuestra cera. Y va a dar esta carga con una cera. Pero hay que hacer cierto tipo de presión para que ella como quede Claro. Si tú metes con un chip, lo colocas ahí adentro, sacas y te da la forma. Tiene que quedar medio impulsiva, porque eso no puede quedar retentivo. Es como decir como una polemilana, pero no puede ser tan retentiva porque no va a salir la cera. Entonces tiene que ser un poquito expulsiva para que eso entre y salga fácilmente. Vamos aquí. Procedimiento de laboratorio. Recuerden que yo les hablé que había por decir algo. Este es el de nylon, ¿sí? O plástico. Es un material que cuando se calienta se funde y se convierte en metal. Entonces aquí tenemos los aditamentos. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Recuerden, la hembra va a estar dentro del patrón de la cera del retenedor. Este sería ¿quién? Esa es la hembra, porque es como un cajoncito, ¿verdad? Entonces, el técnico, después que ya ustedes hicieron el cajón, la preparación con las dimensiones que dijimos atrás, el técnico hace su
y esto que pertenece al paralelismo. ¿Para qué queda? En la dirección que se desea tener, ¿verdad? Eso ya es laboratorio. Ajá. Después que se tiene colada la hembra, se debe asegurar ahora que el macho ajuste bien en el interior de la hembra. Entonces no se hace en una sola intención. Primero se cuela la hembra y luego el macho. Cuando ya tenemos la hembra, ¿verdad? Aquí colada, viene el macho que va en dónde? En el tónico. Es un saliente, ¿verdad? Va en el tónico. El macho lo van a colocar dentro del patrón de cera del póntico y lo introducen aquí, que quedó perfecto, y luego hacen el mismo procedimiento, cubre con material blanco, leen cera con el bebé, hacen un revestido y cuelgan y obtienen la segunda parte. No de la mostré, pero tienen la estructura y eso quedó perfecto. Conector no rígido. ¿En qué caso se indica? No me confundan este de conector no rígido con lo que yo les dije del conector rígido soldado. Recuerden que son tres. No me confundan esto con el conector no rígido. Hay indicaciones para el conector rígido soldado y hay indicaciones para el conector no rígido. Entonces, son tres también, para confundirlo. Las indicaciones, cuando no se puede lograr un solo eje de inserción, es decir, no hay paralelismo entre las preparaciones, ya lo vamos a ver. En algunos casos de pilares intermedios, ¿se acuerdan el diseño que vimos? Para anular el fulcro y para descomponer una prótesis parcial fija extensa. Esos son los tres casos. Fíjense aquí, cuando no se puede lograr un solo eje de inserción, hay una inclinación mesiolingual del molar hacia mesial y hacia el igual. Por lo general suceden estas inclinaciones cuando hay una pérdida dental. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí, se utilizaron coronas totales y el conector no rígido, miren aquí, ¿dónde va el macho? En el módulo. ¿Dónde va la hembra? En el retenedor. Entonces, una manera de solucionar, es una manera. Yo les traigo abanicos de soluciones, pero ustedes sencillamente me pueden decir, ay, no, yo no soy mucho en eso. No me voy a enredar, voy a colocar un implante. Y aquí hago una corona y aquí, o sea, esos son abanicos que están ahí y que ustedes lo pueden leer, entender el ombligo. Se los traigo aquí. También en pilares intermedios, hay una compañera aquí que tenía un caso así, entonces ¿cómo lo podría resolver ella? O con un cantilever o utilizando el semifijo, ¿verdad? Dice, conector no rígido debe estar ubicado hacia distante del pilar intermedio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense, si nosotros creamos conectores rígidos, mire dónde va a ser el fulcro. ¿Verdad? Entonces va a tender a fracasar. Por eso no se utiliza conectores rígidos en este tipo de escenario. Y cuando nosotros ubicamos un conector semifijo, no rígido, aquí, en este pilar intermedio, y por distal, ¿qué le pasa al fulcro? Se reduce ese fulcro.
por eso les pido a ustedes que los dientes tienen una inclinación cuando hay esas pérdidas dentales, lo ven que van hacia el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Al ubicarlo en distal del pilar intermedio, como la fuerza viene en el sentido mesial, más bien va a producir que eso, como tiene un ligero movimiento, algo ligero, va a producir como un enclavamiento, que dice, o sea, ese macho va a meterse o a estar más tranquilo en esa hembra, va hacia adentro. Porque el movimiento de los dientes por lo general va hacia mesial. Si lo colocamos hacia mesial, fíjense aquí, como esas fuerzas vienen de mesial, se va a desalojar. Entonces, por eso lo digo. Esto no lo digo yo porque sí, esto se ha hecho estudios y han llegado a la conclusión de que va ubicado en distal del pilar, en este caso, del pilar intermedio. Profe, ¿y esa diferencia de fuerza que los dientes van hacia mesial y el hembra? O sea, nosotros al ubicar en el retenedor hacia distal y el movimiento hacia mesial no ocurre algo con la producción. No, hacia mesial pues va a producir más bien que entre. Y hacia distal más bien que se desaloja, porque el sentido es hacia mesial, hacia adelante. Entonces, si está ubicado en este sentido, entra. Y el otro tiende más bien a desalojar. Y el tercero, para descomponer las prótesis parciales fijas extensas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí hay dos tipos de conectores. En el caso de espacio de ventúlos largos, por ejemplo, esta prótesis en herradura, una sola herradura con conectores rígidos vamos a tener dificultades. Entonces, al colocar estos conectores rígidos con no rígidos, descomponemos la fuerza. Es decir, entramos de ventúlos largos, vamos a colocar conectores rígidos. Aquí está. Y hacia la parte que tenga menos unidades y que sea óntico con conector, óntico con retenedor, vamos a ubicar el conector no rígido. Y esto hace que se descomponga la fuerza cuando son este tipo de diseños. ¿Por qué? Porque facilita el mantenimiento y la cementación. Imagínense cementar, cuando usted le dice que es rápido el espatulado, que dura no sé cuánto, que no sé qué, y para cementar todo esto en una sola intención es difícil, algo va a fallar. Entonces se descompone la fuerza y facilita el mantenimiento y la cementación del tejido. Contraindicaciones del conector no rígido. Fíjense. Dientes con soporte periodontal disminuido. Ya habíamos dicho que se aconseja cuando el soporte periodontal es reducido, se aconseja utilizar prótesis fija, pero que esos conectores sean rígidos, porque si hay movilidad y colocamos un semifijo, pues va a haber más movilidad y lo que necesitamos es que actúe como una férula. En dientes sin antagonistas pues tienden a sobrevisionar estos dientes, no se puede colocar, tienen que tener antagonistas. Y en caso de prótesis implanto soportadas sobre el pilar natural, que más o menos era la pregunta tuya, pero, o sea, fíjate que es crítico un diente pilar intermedio. Entonces, el diente pilar intermedio tiene esas dos soluciones. O tú le vas a colocar una prótesis fija con un cantilever, en ese caso en particular, o vas a colocar la prótesis con el conector cervical. Pero ya ahí que si es un implante con esa característica particular,
diseño de la prótesis fija si es en cantilever, soporte periodontal, o sea, esta es la unión de todo lo que hemos dicho, todo lo que debemos considerar para colocar el conector ideal. El eje de inserción, si el diente está inclinado, presencia de antagonistas. Cuando ustedes estudien van a entender esto. ¿Sí? En cuanto a la selección del material de los conectores, pues varias alternativas podemos encontrar. Hay aleaciones metálicas, hay conector de porcelana, cerómeros más fibra de vidrio y combinado. Pero todos llevan un conector, una unión. Y por último, no menos importante porque va para el examen, ¿qué es una aleación? Concepto de aleación es una mezcla sólida en diversas proporciones de elementos metálicos cuyos integrantes son solubles en estado líquido. Los materiales metálicos. Eso lo saben ustedes. La Asociación Dental Americana clasifica las aleaciones de acuerdo a su composición. Esto lo han visto ustedes. Tenemos que existen altamente nobles, las nobles y el predominio del metal base, ¿verdad? La composición de las altamente nobles es que tienen mayor al 40% y aparte tienen oro de metales nobles. Están las nobles, que el contenido de metal es menos del 25% de su peso, y está el predominio del metal base, que es el que todos utilizamos en la prótesis removible, en prácticamente estas elecciones, con un peso menor de 25 grados de metal. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que quiero que entiendan ustedes? Que si yo disminuyo la cantidad de esos metales nobles, oro, platino, paladio, si yo disminuyo eso y me voy hacia el predominio del metal base, mi estructura metálica va a aumentar la dureza. Acuérdense que el oro y todos estos materiales nobles son muy maleables y son utilizados más que todo cuando ustedes van a hacer, pueden hacer una incrustación metálica. Son muy maleables, pero para una sola corona o para una sola incrustación. Pero cuando ya nosotros queremos una demanda de estructura, de fuerza y de rigidez, nosotros tenemos que disminuir e irnos para el predominio de metal base. ¿Sí me explico aquí? Al disminuir estos metales nobles, ¿qué nos va a aumentar? La dureza. O sea que nos vamos para el predominio de metal base. ¿Y quiénes son esta gente? Bueno, lo que yo les digo ahorita. Altamente nobles, oro, platino, oro, platino, oro, paladio, altamente nobles. Las aleaciones nobles, ven que ya no tiene oro, ¿verdad? Regla técnica, paladio, plata, paladio. ¿Qué importancia tiene estas altamente nobles? Porque ellas no sufren corrosión, que ellas no se pigmentan, que son muy biocompatibles. Diferente sucede a las metal bases, que hay corrosión, que hay pigmentación, pero nosotros a veces, de acuerdo a la demanda estructural, necesitamos aleaciones metal base. ¿Cuáles son estas? Que quiero que se las aprendan. Está el níquel cromo y el cobalto cromo, que se puede utilizar para metal nada más o cuando son combinadas metal cerámico. Entonces, importante esta pregunta del examen. A medida que aumentan las demandas mecánicas, nosotros necesitamos una gran estructura, varias unidades. Serán necesarias las aleaciones de mayor dureza. ¿Quiénes son las de mayor dureza? Las aleaciones de metal base, que tienen menos cantidad de metales nobles, oro, todo esto. Las aleaciones de níquel cromo son las ideales para puentes metal cerámica, porque resisten a la presión y evita la fractura. En caso ahora, porque es pregunta de examen, en caso de intolerancia inmunológica, las aleaciones van a ser cobalto. Entonces yo les digo a ustedes, pacientes alérgicos, pero tiene gran demanda metal,
y en los zarcillos, le dice, le molestan los zarcillos, usted se le entona la morenita, todo eso hay que hablar. Eso es alérgico a ese tipo de alerción, a mí, dígame. Cuando uno pasa que no hemos comprometido que tiene tanto, no se tiene una relación de resonancia, como garantía que podemos dar, tiene uso de sí, puede cambiar. Ajá. Es importante lo que dice, sí, le puede cambiar, le puede variar. Pero no es que es tampoco un impedimento. O sea, pacientes que imagínate, tienen prótesis fija, tienen prótesis removible y todo eso, ya el paciente las tiene y resulta que viene un cáncer, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quitar eso? Eso queda. Entonces no es una contraindicación lo que me estás diciendo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero o sea, si hacemos una revisión, ya se No, o sea, no es un impedimento que se coloque ese tipo de restauración. O sea, si va a hacer tomografía que se la pueda retirar, pero lo que ya está puesto en poco, lo que se va a colocar, no es ningún impedimento. O sea, eso no le va a hacer daño